¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento informativo que le da seguimiento a los acontecimientos que se derivan de la elección del pasado domingo 2 de junio del 2024. Y hay un asunto que se quedó por allí en el limbo, que de repente se fue diluyendo, pero que tiene importancia porque representa que ha habido un avance en la percepción de un segmento muy importante de la población, pero también que ese avance no ha sido suficiente como para que se explore con mayor claridad las necesidades de esas personas que no viven en el país, pero que manifestaron mucho interés por votar en las elecciones pasadas y que incluso con su participación superaron todas las estimaciones previas que había y superaron los estándares de participación de los últimos 3 procesos electorales presidenciales. Y escuche usted el dato, el 82.30% de los 223.961 mexicanos que se inscribieron para votar desde el extranjero sufragaron mediante las modalidades de voto electrónico, voto a través del correo convencional y de manera presencial en 20 consulados y 3 embajadas para imponer nuevo récord de participación de 184.326 sufragantes, que supera por mucho el 54.14% de concurrentes a las urnas en los comicios presidenciales del 2018, cuando votaron fuera de nuestras fronteras 98.470 compatriotas. Ese es el dato relevante. En esta ocasión votaron 184.326 mexicanos desde el extranjero, que superan por mucho los 98.470 que votaron hace 6 años. Hace 6 años votó el 54.14% de los mexicanos que vivían en el extranjero y que se inscribieron para participar en los comicios, frente al 82.30% que votaron en esta ocasión desde muy diversos países. Usted sabe que en el caso de la votación que se llevó en territorio nacional, terminó fluctuando según las diferentes circunstancias de presidente de la República, senadores y diputados, por encima del 61%. Por eso, esta participación del 82.30% de quienes viven en el extranjero y se inscribieron para votar es un dato relevante del interés que nuestros compatriotas tuvieron, pero todavía es un esfuerzo insuficiente. Hay muchísimas más posibilidades de que estas votaciones se incrementen, pero por lo pronto se establecen nuevas marcas de participación de los mexicanos que viven fuera de nuestras fronteras. La candidata de Morena PT, Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en el extranjero el 49.64% de los votos, contra el 46.93% de la abanderada de PAN PRI PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, y el candidato de Movimiento Ciudadano recibió de nuestros paisanos en otros países apenas el 2.40% del total de votos que fueron emitidos. En forma individual, como partidos políticos, Morena sumó 65.300 votos contra 63.184 del PAN. Todos estos datos son el balance que hace el Instituto Nacional Electoral con fecha del viernes 28 de junio del 2024. Y nos vamos a la diapositiva número 3 porque ahí vemos gráficamente todos los datos que le acabo de compartir. Votaron 184.326 ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero y que representan el 82.30% de la lista nominal de mexicanos fuera de nuestras fronteras que se inscribieron, que fueron en total los reconocidos por el INE, fueron en total 223.961 ciudadanos inscritos. Y en este caso, por ejemplo, Jorge Álvarez Maínez logró del voto en el extranjero 4.434 sufragios. Xóchitl Gálvez sumó 86.518 votos y Claudia Sheinbaum Pardo resultó ganadora con 91.510 votos. Si vemos la diapositiva número 4, veremos ahí la votación que recibieron en el extranjero de manera individual los partidos políticos y las coaliciones, y en esta primera diapositiva número 4 vemos
que las columnas que representan los votos que recibieron el PAN de manera individual y Morena también por separado son muy equivalentes. 63,184 recibió el PAN, 65,300 votos recibió el partido Morena. Y por ahí el Partido Verde, 1,749, 2,365 el PT, y en la diapositiva número 5 vemos algunas variables de cuántos votos recibieron las coaliciones. Ya como coalición, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo recibieron muchísimos más votos que la coalición de PAN, PRI, PRD. 18,866 contra 12,233 votos de la coalición encabezada por el PAN. Y luego en la diapositiva 6, algunas otras variables. No hubo muchos votos nulos, apenas 1,171 y también 693 votos por candidaturas no registradas. Vamos a tratar de investigar quiénes fueron esos candidatos no registrados que recibieron 693 votos de personas que radican en el extranjero. La modalidad en la cual se emitieron más votos en estos comicios desde otros países, la modalidad en la cual se emitieron más votos fue el sufragio por Internet. La gente que decidió votar por Internet fue la que más votos aportó a esta suma de votos en el extranjero. 122,497 boletas fueron emitidas por quienes fueron utilizadas por quienes votaron a través de Internet. Quien obtuvo el mejor resultado en el voto que se depositó a través de Internet, que se emitió a través de Internet, fue Xóchitl Gálvez Ruiz, quien en esa modalidad de voto a través de Internet logró el 53,89, como lo vemos en la diapositiva número 8. El 53,89, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, del voto por Internet, en tanto que Jorge Álvarez Maínez apenas logró 2,70% y Claudia Sheinbaum Pardo logró el 42,36% en el voto emitido por Internet desde otros países. Y en la diapositiva número 10 vemos el resultado de los votos que se emitieron a través del correo tradicional. Usted sabe que el Instituto Nacional Electoral, después de que las personas se inscribieron, les preguntó cómo quiere votar, a través de Internet, por el correo convencional, o quiere usted hacerlo de manera presencial en algún consulado o embajada. Bueno, pues 39,586 personas decidieron votar a través del correo tradicional. Y de esos votos emitidos a través del correo tradicional, Claudia Sheinbaum Pardo logró la mayor cantidad con 68,44%. Ese fue el porcentaje en favor de Claudia Sheinbaum. El 28,13% del voto postal fue para Xóchitl Gálvez y el 2,15% del voto postal fue para Jorge Álvarez Maínez. Y el voto presencial, el voto de los mexicanos que decidieron ir a algún consulado o a alguna embajada para emitir su voto directamente en una urna electrónica, el voto presencial en consulados y embajadas fue el que tuvo una participación menor, con 20,379 sufragantes. En esta modalidad pudieron observarse las grandes diferencias políticas entre las personas que viven en las principales ciudades de Estados Unidos, que sufragaron por Morena, en tanto que en las embajadas de México, en Washington, Madrid y París, los votos fueron mayoritariamente para Xóchitl Gálvez. Si vemos la diapositiva número 12, ahí observaremos cómo se emitieron los votos en algunos de los consulados y de las embajadas más significativas. Usted sabe que se votó presencialmente en los consulados de México en las ciudades de Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle y la embajada en Washington. Eso en Estados Unidos, pero también se votó en el Consulado de México en Montreal, Canadá, y en las embajadas de México en Madrid, España, y en París, Francia. Y vea usted en esta tabla qué resultados tan contrastantes. La raya roja divide de ahí para arriba
son consulados que están instalados en Estados Unidos: San Francisco, Los Ángeles, San José, Atlanta, Dallas y Nueva York. Y en todos esos consulados, es una muestra nada más de los 20 consulados, en esos consulados que le mostramos que son muy significativos y representativos, en todos ganó Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, ahí donde votaron los trabajadores, muchos de ellos que llegaron indocumentados a Estados Unidos, que con mucho esfuerzo se han abierto camino en Estados Unidos, la mayoría de ellos votaron por Claudia Sheinbaum Pardo. Usted lo ve, por ejemplo, el caso más relevante es el caso de Nueva York, porque en el consulado de Nueva York 1,120 personas votaron por Claudia Sheinbaum y solamente 515 lo hicieron por Xóchitl Gálvez y 13 le dieron votos a Jorge Álvarez Maínez. Pero si usted revisa en todos los consulados que están en esta muestra, San Francisco, Los Ángeles, San José, Atlanta, Dallas y Nueva York, en todos ganó Claudia Sheinbaum. ¿Y en qué embajadas o consulados ganó Xóchitl Gálvez? Pues mire usted, por ejemplo, en San Diego, seguramente muchas personas con cierta capacidad económica que viven en San Diego le dieron el triunfo a Xóchitl Gálvez. 513 votos a Xóchitl Gálvez contra 386 de Claudia Sheinbaum. Luego, Washington, donde está la embajada mexicana, que es una ciudad de burócratas, donde trabajan burócratas de alto nivel, tanto de México como de otros países. En Washington, por ejemplo, también ganó Xóchitl Gálvez con 445 votos contra 285 de Claudia Sheinbaum Pardo. Y lo mismo sucedió en Montreal. No creo que en Montreal haya muchos trabajadores que hayan llegado indocumentados o con dificultades. Ahí también volvió a ganar Xóchitl Gálvez con 527 votos contra 332. Y allá en Madrid, donde están muchos exiliados, autoexiliados mexicanos, muchos de ellos millonarios que se están pudriendo en dinero y algunos de ellos de dinero público que saquearon. Bueno, pues en Madrid también ganó Xóchitl Gálvez con 2,209 votos y solamente 220 votaron en Madrid en favor de Claudia Sheinbaum. Y lo mismo sucedió en París. No creo que en París haya trabajadores indocumentados mexicanos o gente o mexicanos pobres. Ahí en París, 1,230 mexicanos que radican allá votaron por Xóchitl Gálvez y solamente 436 lo hicieron por Claudia Sheinbaum Pardo. Y para que tenga usted una idea de la diferencia, estamos hablando desde un principio que en la votación de este 2 de junio participaron y votaron 184,000 mexicanos, el 82,30%. Bueno, ¿cuántos votaron en los últimos 3 procesos para que tengamos una comparación razonable? Pues mire usted, en la diapositiva 14 vemos el voto de la elección presidencial, el voto en el extranjero de la elección presidencial del 2006, y en esa ocasión se inscribieron 40,876 mexicanos radicados en el extranjero. Solamente votaron 32,621, que representaron un 79,8% de participación. En esos comicios del 2006, en el extranjero, ganó Felipe Calderón con el 58,29% y Andrés Manuel López Obrador tuvo 34%. Después, en la diapositiva número 16, vemos el voto en el extranjero durante la elección presidencial del 2012. En esa ocasión se inscribieron para votar 59,115 mexicanos que radican en el extranjero, acudieron a votar 40,714, acudieron a votar, 40,714, que representaron el 68,87% de participación en los comicios del 2012. Y finalmente, en la diapositiva número 18, vemos que hubo una participación ya más nutrida. Se inscribieron para participar 181,873 mexicanos, pero solamente votaron desde el extranjero 98,470 para un porcentaje del 54,14%. Es decir, sí hubo un avance importante en el voto en el extranjero, pero indudablemente
Todavía se requiere hacer muchísimo trabajo y lo tienen que hacer los partidos políticos para convencer a la gente que participe. Y también el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores deben de ser más eficientes, más comedidos, más gentiles, más amables con la gente que vive en el extranjero y particularmente con la gente modesta que se fue a trabajar y a buscar empleo para sobrevivir o para tener una forma más decorosa de vida. A esos mexicanos esforzados y trabajadores son los que tiene que atender mejor el Instituto Nacional Electoral y también la Secretaría de Relaciones Exteriores para que esos mexicanos en los siguientes comicios se acerquen con más confianza a los consulados y a las embajadas para tramitar sus credenciales, para inscribirse en la lista nominal de electores de votantes en el extranjero y para que sigan incrementando su participación por dos razones. Porque ellos tienen derecho a participar y porque ellos también deben comprometerse en participar en las decisiones que tomamos los mexicanos que vivimos en territorio nacional, pero que no somos diferentes a ellos, que además de manera esforzada se fueron a buscar el futuro en tierras extrañas, en donde muchos de ellos trabajan más que la mayoría de los que se quedaron en el país, y también son personas sacrificadas, esforzadas, honradas y trabajadoras que tienen derecho a ser tomadas en cuenta por las instituciones del gobierno mexicano. Y con eso concluimos hoy puntos y comas. Se rompe marca de votación de los mexicanos que viven en el extranjero y eso es una buena noticia que compartimos con todos ustedes. Gracias, descansen. Mañana por aquí.